Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es René Darío Rosales Arteaga. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Informática Administrativa. En este video abordaremos el tema de neoclasismo en Honduras. El neoclasismo surge a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, enfocándose en los valores morales, la conciencia, el patriotismo y sobre todo en la educación, tomando como ejemplo los países de Roma y Grecia. En esa actividad y leyendo el libro titulado Honduras Literaria por Rómulo Ernesto Durón, escogí la prosa escrita titulada Elisa, Albano y Selfa. Honduras Literaria fue creada entre los años de 1897 y 1900 por Rómulo Ernesto Durón y es una valiosa colección de escritos en prosa y versos de escritores hondureños. También cuenta con numerosos datos biográficos de diferentes autores. En este texto se habla del padre Reyes. José Trinidad Reyes es conocido como una de las figuras más importantes de la literatura y uno de los héroes de nuestro país. Es recordado por ser uno de los promovedores de la cultura, por defender los derechos humanos y por ser el fundador de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Quiero ser objetivo y detallar de por qué el padre Reyes usaba las pastorelas para llegar a estas comunidades y de qué servía. En el siglo XIX Honduras era un poco compleja, ya que la mayoría de personas no podían escribir ni leer, especialmente mujeres y jóvenes que no tenían ningún tipo de oportunidad para poder leer, escribir y para poder educarse. La mayoría de oportunidades eran para el hombre. Su objetivo principal era ir a estas comunidades e inculcar educación moral, debates, analizar y política del pueblo hondureño. El padre Reyes utilizaba humor y los diálogos de los pastores para hacer duras críticas contra los gobiernos corruptos de ese entonces, las injusticias sociales, la avaricia, que en ese entonces había demasiado, y sobre todo en que la sociedad y el pueblo tuviera la devoción y se pudiera educar. Este es uno de los conceptos y los objetivos que el padre Reyes siempre tuvo claro y fue un gran visionario hasta el día de hoy. Vamos a analizar detalladamente a los personajes de esta pastorela, que en realidad eran 4. Se menciona a Elisa, Albano y Selfa. También otro muy importante que era el viejo Gerardo. Estos personajes cada uno cuentan con una idea y representación de lo que era en ese entonces la Honduras pasada. Por un lado, las pastoras Elisa y Selfa representaban los valores de la comunidad, la vida cotidiana, el amor al campo, las actividades diarias, el valor de la familia y las tradiciones en aquel entonces. Ellas encarnan la sensatez y la búsqueda de armonía que se creaba en la sociedad. Al contrario, tenemos a Albano. El personaje de Albano es crucial y muy importante en esta obra, porque él representa la voz inconforme y las duras críticas que los jóvenes y las mujeres hacían ante este modelo. Es el encargado de expresar las opiniones más directas, más fuertes, pero siempre basándose en el respeto, cosa que en ese entonces era muy importante, y sobre todo sarcásticas sobre la moral y la política de aquellos años. Finalmente aparece el viejo Gerardo, que es la voz, la conciencia y la experiencia de ese entonces, que lleva muchos años de edad y esto lo hacía ser un gran pensante y muy sabio. Es quien aconseja a los jóvenes y quien equilibra las discusiones cuando los ánimos, por decirlo así, se calentaban y traspasaban los límites del respeto. Entonces, Albano hacía críticas muy duras sobre estos impedimentos que en ese entonces eran impuestos por los gobiernos, por el machismo y por la autoridad. El padre Reyes constituyó personajes con mucho cuidado, tomando en cuenta los valores y cómo estos se plasmaban para así de forma lógica y pensante ir poco a poco con estas pastorelas para que la comunidad sintiera y viera el cambio social que se hacían.
representándolo día a día con el despertar de ellas. La historia de esta obra se desarrolla en un ambiente de campo muy colorido, muy tradicional, un pueblo, ríos, campos, comidas típicas y donde la gente se reúne a conversar, a bailar y a relajarse. Compartir todo esto en una región, las tortillas, el queso y los tamales. Todo esto era la comunidad de ese entonces. Al inicio de la reunión la atmósfera era tranquila y festiva, lo que esto implicaba de que transcurriendo toda esta actividad se iba a tornar más duro, más fuerte por las críticas, haciendo conciencia de cada una de estas cosas que pasaban. Conforme el tiempo avanzaba, los pastores se sientan a descansar y comienzan a tener pláticas más profundas sobre la realidad de la comunidad. El padre José Trinidad Reyes utiliza los diálogos de Elisa, Albano y Celfa para plantear una fuerte crítica ante los gobiernos y también denunciando el egoísmo, la vanidad, la corrupción que en ese entonces gobernaba. Eso hacía él, planteaba estas situaciones en ese entonces. La ambición desmedida por el dinero, las injusticias de las autoridades y la falta de oportunidades laborales, educativas, para que una persona pudiera cuestionar su futuro y no quedarse estancado, sobre todo entre jóvenes y mujeres en Honduras. El punto central de la historia nos muestra esta interesante combinación entre una fiesta campestre y una profunda crítica y pensamiento lógico sobre cómo construir un mejor país. Todas estas críticas y debates políticos, sociales se transformaban en conversaciones que día a día hacía que las personas se cuestionaran todos estos modelos. Cuando el cielo iluminaba, cada plática salía a relucir. Los pastores reciben un anuncio celestial por parte de un ángel que les notifica el nacimiento del niño Dios. Al escuchar esta gran noticia, todos estos pastores dejan de lado sus diferencias y dejan de pelear por un momento. Deciden olvidar todos estos problemas. En ese momento todos se perdonan, dejan atrás el ego, las peleas. Siguiendo con esto, Albano, Elisa y Celfa miran todos estos componentes culturales, dinámicos, que se crean en la comunidad a partir de todos estos debates que empiezan como algo suave y ligero y terminan siendo un punto crítico muy importante en la sociedad. El testimonio del Padre Reyes representa un testimonio vivo de la genialidad hondureña y de la capacidad de utilizar el arte como vehículo de transformación social. Esto hacían las pastorelas de él. Transformaban un grupo de personas que no tenían idea, que pensaban que no estudiar, no prepararse era algo común, que, por ejemplo, las mujeres vivir como amas de casa era normal, que los niños solamente podían optar por trabajos de campo y no prepararse. Entonces el Padre Reyes tenía un objetivo muy claro, era un visionario. Él creía que la educación era el pilar fundamental de cada sociedad. Lo que más capta mi atención es la destreza del autor, de cómo todos estos cuestionamientos y cómo estos pensamientos se plasmaban en una obra para que después, a futuro, se pudieran analizar, de cómo en aquel entonces era muy precaria la educación, no existía, no se planteaba como ahora, que ahora la educación es importante, es tomada en cuenta y antes no era eso, eran pocas las personas y que día con día se ha podido transformar en un valor muy importante para que las personas nos podamos preparar para ser mejores personas, para tener un salario digno y para poder formar nuestras familias. El Padre Reyes poseía gran sensibilidad para escuchar las necesidades de su pueblo. Él se ponía a escuchar y analizar cada una de las necesidades, de cómo estas personas se limitaban y de cómo él podía mejorar sin ser tan directo, claro, en unas prácticas normales, pero que tenían un gran peso día con día. Él sabía que la recreación, las costumbres, los giros lingüísticos locales, las comidas, propiciaban todo aquello de una comunidad, de cómo esto reinaba y cómo en las pláticas, las pastorelas, todos estos personajes de la obra podían hacer de que una persona, una mujer, un joven, pudiera erradicar todos los pensamientos y salir adelante. Esta identificación permitía que los mensajes morales y cívicos calaran, que tuvieran peso en la sociedad,
de forma más profunda en la conciencia de las personas y en la forma de que ellos puedan expresarse, ser más lógicos, más pensantes. Así destaco que esta obra es muy inspiradora, muy reconfortante saber de cómo la educación hoy en día es una facilidad, pero que antes se tuvo que batallar, se tuvo que hacer un movimiento social importante para que el día de hoy nosotros los jóvenes, los adultos, pudiéramos tener la oportunidad de estudiar sin ningún tipo de limitación. Entonces, mediante estos personajes se ponía en práctica la problemática de aquellos entonces, cada uno con sus diferentes puntos de vista y de cómo se conformaban en la sociedad día con día. El Padre Reyes alzó la voz, esta postura lo consagra como un verdadero visionario, un líder espiritual, una persona que escuchaba a su pueblo, que escuchaba cada necesidad de las personas, que entendía que el progreso de la nación depende directamente del nivel educativo y ético de sus ciudadanos. El desenlace de la pastorela también nos hereda una enseñanza fundamental sobre la unidad y la reconciliación, sobre el respeto, cómo cuidar nuestros valores, cómo salir adelante. Toda esta obra es tan inspiradora, lo hace a uno pensar cómo ha trascendido la educación desde años anteriores. La visión de los pastores de poner sus diferencias cotidianas ante el anuncio divino nos muestra la paz, la misericordia y la solidaridad que debe haber en nuestras sociedades día con día, recordándonos que el perdón, la generosidad y el trabajo conjuntos son indispensables para superar las crisis individuales y colectivas, más en comunidades sociales y en sociedades para poder llevar a cabo todas nuestras actividades de la mejor manera, colectivas en nuestro país. Muchas gracias por su atención y espero que este video haya sido de su agrado.